La viuda se mudó al lugar más contaminado del mundo por orden de su madre, pero encontró a alguien de su pasado. Azucena acababa de enterrar a su esposo cuando su propia madre hizo lo impensable. La expulsó de casa sin explicación, con apenas un papel arrugado y la orden de irse con sus 2 hijos al lugar más contaminado del mundo. Sin razones, sin despedida, sin piedad. ¿Por qué una madre haría algo así en el momento más frágil de su hija? Lo que Azucena encontró al llegar fue peor que la pobreza. Un pueblo donde la gente había perdido la esperanza, donde nadie se cuidaba, donde los ojos estaban vacíos y los corazones rotos. Pero en medio del caos conoció a alguien de su pasado, alguien que conocía a su madre desde hace 30 años. Y ese encuentro reveló que nada era casualidad, que su presencia en ese lugar tenía un propósito oculto, que su madre sabía algo que ella aún no entendía. Pero cuando Azucena y esta mujer intentaron ayudar, fueron rechazadas, humilladas, amenazadas por un hombre poderoso que controlaba todo. Las puertas se cerraban, el peligro crecía, sus hijos temblaban de miedo cada noche. Y aún así, algo extraordinario empezó a pasar, algo que nadie creyó posible, algo que haría llorar hasta al gobernador. Esta es la historia de una viuda que fue enviada al infierno para descubrir quién realmente era, y de cómo un lugar donde la esperanza había muerto volvió a respirar. Cuéntanos aquí abajo en los comentarios cómo te llamas. Es un gran placer tenerte aquí escuchando nuestras historias. Dale clic al botón de me gusta y vamos con la historia. Azucena Villarreal nunca olvidaría el modo en que su madre la miró esa tarde, con los ojos secos y la voz quebrada, cuando le dijo que debía irse. No hubo abrazo, no hubo explicación, solo una dirección escrita en un papel arrugado, un sobre con algo de dinero y la orden fría de que tomara a Julián y a Renata, subiera al camión de las 5 de la mañana y no volviera hasta que todo estuviera mejor. Azucena sintió que le arrancaban el pecho. Acababa de enterrar a su esposo hacía apenas 3 meses y ahora su propia madre la expulsaba de la casa como si fuera una desconocida. Ni siquiera le permitió despedirse de las vecinas. Carmela cerró la puerta con llave esa noche y no volvió a abrirla. El viaje desde San Luis Potosí hasta Torreón, Coahuila, fue un calvario de polvo, calor sofocante y miradas extrañas dentro del autobús. Renata lloraba cada media hora preguntando por su abuela. Julián, con 12 años recién cumplidos, apretaba la mochila contra el pecho y miraba por la ventana sin decir nada. Azucena tampoco tenía palabras, solo tenía un nudo en la garganta y una pregunta que la atormentaba. ¿Por qué su madre la había abandonado justo cuando más la necesitaba? Habían pasado años difíciles, sí, pero nunca imaginó que Carmela fuera capaz de algo así. El dolor de la traición le dolía más que la viudez misma. Cuando bajaron del autobús en la terminal de Torreón, Azucena sacó el papel arrugado y leyó de nuevo la dirección. Colonia El Resplandor, calle sin nombre, lote 23. Ningún taxista quiso llevarlos. Uno hasta se rió con desprecio y le dijo que ni loca debería ir para allá con niños. Tuvieron que tomar 2 camiones urbanos y caminar el último tramo bajo un sol que partía las piedras. Lo que encontraron al llegar no tenía nombre. El Resplandor no era una colonia, era un asentamiento irregular levantado sobre tierra gris y agrietada, rodeado de desechos industriales, escombros y humo tóxico que brotaba de las chimeneas de una fundidora abandonada al fondo. Las casas eran de lámina oxidada, cartón, madera podrida. Los callejones apestaban a basura quemada, excrementos y algo químico que raspaba la garganta. No había pavimento, no había árboles, no había niños jugando en las calles. Azucena vio a una mujer joven sentada en el suelo, con la mirada vacía, el cabello sucio enredado en mechones. Un hombre de edad indefinida, con la piel cubierta de polvo gris, pasó arrastrando los pies, sin siquiera voltear a verlos. El silencio del lugar era peor que el ruido. Era un silencio de derrota. El lote 23 resultó ser una casita de bloc sin terminar, con techo de lámina agujerada, una ventana sin vidrio cubierta con plástico
y una puerta de madera astillada que colgaba de una sola bisagra. Adentro había 3 colchones viejos tirados sobre el suelo de cemento húmedo, una mesa de plástico quebrada y un foco desnudo que colgaba del techo. Olía a humedad, a orines de rata y a algo más oscuro que Azucena no quiso identificar. Renata empezó a llorar otra vez. Julián cerró los puños y Azucena sintió que se le doblaban las rodillas. Pero no podía derrumbarse, no delante de ellos. Esa noche durmieron abrazados sobre uno de los colchones, cubiertos con una cobija delgada que Azucena había traído en la maleta. Afuera se escuchaban gritos lejanos, golpes secos contra láminas, ladridos de perros flacos. Julián no dejaba de temblar. Renata apretaba la mano de su madre hasta lastimarla. Azucena rezaba en silencio, pero ni siquiera sabía qué pedirle a Dios. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Por qué Carmela la había mandado a este infierno? No entendía nada. Solo sabía que debía mantener vivos a sus hijos. Al día siguiente salió temprano a buscar trabajo. Tocó puertas, ofreció limpiar, cocinar, lavar ropa. Nadie respondía. O peor, algunos abrían. La miraban con desprecio y cerraban de golpe sin decir una palabra. No había empatía, no había comunidad. Solo había sobrevivientes aislados, cada uno encerrado en su propio infierno personal. Finalmente, una señora de unos 60 años, con el rostro marcado por arrugas profundas y los ojos duros como piedra, le ofreció lavar ropa a mano en una tina oxidada por 50 pesos al día. Azucena aceptó sin chistar. El agua del pozo comunitario salía turbia, con olor a metal. La ropa que debía lavar estaba sucia de grasa, sudor y manchas viejas que no salían ni con cloro. Se le partieron las manos en 3 días. Los niños la esperaban en la casita, hambrientos, asustados, preguntando cuándo volverían con la abuela. Azucena les mentía con una sonrisa temblorosa. Pronto, mi amor, pronto. Pero por dentro se estaba rompiendo. Una tarde, después de entregar la ropa lavada y recibir apenas 30 pesos, porque la señora dijo que no había quedado bien, Azucena caminaba de regreso con la cabeza gacha, las manos sangrantes y el alma hecha pedazos. Pasó frente a una construcción baja de bloc pintado de blanco, la única que parecía tener mantenimiento en todo el lugar. Sobre la puerta había un letrero escrito a mano: Centro de Salud Comunitario. Azucena ni siquiera sabía que existía. Estaba a punto de seguir caminando cuando escuchó una voz firme, clara, que le habló desde adentro. ¿Necesitas ayuda? Azucena se detuvo, volteó y vio a una mujer de unos 50 años con el cabello blanco recogido en una trenza, lentes gruesos y una mirada directa que parecía leerle el alma. Vestía una blusa azul marino y pantalón de mezclilla. Tenía las manos llenas de cicatrices viejas, pero sus movimientos eran seguros, tranquilos. Azucena sintió algo extraño en el pecho, un impulso de responder, de hablar, pero se contuvo. No confiaba en nadie. No, gracias, murmuró y siguió caminando. Pero la mujer salió del centro, la alcanzó en 2 pasos y la detuvo con suavidad, tocándole el hombro. Espera, te conozco. O mejor dicho, conozco a tu madre. Azucena se quedó helada. Volteó despacio, con el corazón latiéndole en la garganta. La mujer la miraba con una mezcla de sorpresa y reconocimiento que no podía ser fingida. Tú eres Azucena Villarreal, hija de Carmela, ¿verdad? Las lágrimas brotaron sin control. Azucena asintió temblando, incapaz de articular palabra. La mujer extendió la mano con firmeza. Me llamo Remedios Ochoa, soy psicóloga, y tu madre fue mi mejor amiga durante 30 años. Azucena sintió que el mundo se detenía. ¿Mi madre te mandó aquí? Remedios sostuvo su mirada, sin pestañear. Sí, y tiene un plan que tú aún no entiendes. Remedios no le dio tiempo a procesar nada. La tomó del brazo con firmeza, casi con urgencia, y la condujo al interior del centro de salud. El lugar era pequeño, apenas 2 cuartos conectados por un pasillo estrecho. Había sillas de plástico,
alineadas contra la pared, una mesa de exploración médica cubierta con sábanas viejas pero limpias, un estante con medicamentos básicos y un escritorio de madera maltratada donde descansaba una lámpara de pie y una libreta gastada. Olía a desinfectante barato, mezclado con el aire pesado que entraba por la única ventana abierta. Remedios le señaló una silla y esperó a que Azucena se sentara. Luego cerró la puerta con seguro. «Tu madre me escribió hace 2 meses», dijo Remedios sin rodeos, sacando un sobre amarillento del cajón del escritorio. «Me dijo que ibas a venir, que no entenderías por qué, que probablemente me odiarías a mí también por no explicarte nada de inmediato, pero me pidió que confiara en su criterio. Carmela siempre supo ver más allá de lo que los demás alcanzamos a comprender». Azucena apretó los puños sobre sus rodillas. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora venían acompañadas de rabia. «¿Y tú aceptaste? ¿Aceptaste que me mandara a este lugar espantoso con mis hijos sin decirme nada, sin darme una razón?» Remedios se quitó los lentes, los limpió con la orilla de su blusa y volvió a ponérselos. Su mirada era dura, pero no fría. «Sí, acepté, porque conozco a tu madre desde que éramos jóvenes, porque sé que jamás te haría daño sin una razón mayor, y porque lo que está pasando aquí, Azucena, es más grande que tu dolor personal». Azucena sacudió la cabeza, incrédula. «No me importa qué tan grande sea. Mis hijos están muertos de miedo. Duermen sobre un colchón lleno de mugre. Comen una vez al día si tengo suerte. Este lugar es un infierno. La gente ni siquiera se mira entre sí. No hay esperanza aquí. Solo hay vacío». «Exacto», dijo Remedios, y su voz bajó hasta convertirse en un susurro cargado de peso. «Por eso estás aquí». El silencio que siguió fue denso, incómodo. Azucena la miraba sin entender. Remedios se sentó frente a ella, cruzó las manos sobre la mesa y habló con una calma que parecía ensayada durante años. «Llevo 7 años trabajando en El Resplandor. Vine después de que cerraran la fundidora y dejaran a más de 300 familias sin nada. La contaminación destruyó los cultivos, envenenó el agua, mató el ganado. La gente cayó en la desesperación. Pero eso fue solo el principio. Lo que vino después fue peor: alcoholismo, violencia doméstica, abandono infantil, suicidios. Las familias se destruyeron desde adentro. Los traumas se volvieron herencia. Y cuando traté de ayudar, me rechazaron, me insultaron, me escupieron. Porque aquí, Azucena, nadie cree que haya salida». Azucena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Remedios sacó una fotografía vieja del sobre. Era una imagen descolorida de 2 mujeres jóvenes abrazadas frente a una universidad. Una de ellas era Carmela, con el cabello largo y una sonrisa amplia. La otra era Remedios, más delgada, con el mismo gesto firme que tenía ahora. «Tu madre y yo estudiamos juntas psicología en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Nos graduamos el mismo año. Ella decidió quedarse en casa, dedicarse a la familia. Yo decidí salir, trabajar en comunidades marginadas. Siempre me dijo que algún día su hija seguiría sus pasos, que tú tenías el don de escuchar, de sanar corazones rotos, que serías mejor psicóloga que las 2 juntas». Azucena sintió que se le cerraba la garganta. Yo nunca ejercí. Me casé, tuve hijos, dejé todo por miedo», la interrumpió Remedios con suavidad. «Tu madre me lo dijo. Tenías miedo de no ser suficiente, de fallar, de no estar a la altura del sueño, así que lo enterraste». Las palabras cayeron como piedras. Azucena quiso negarlo, pero no pudo. Era verdad. Siempre había sido verdad. «Entonces tu madre hizo algo que solo una mujer con fe absoluta se atrevería a hacer», continuó Remedios. «Te mandó al lugar donde más se te necesita, no para que sufrieras, sino para que despertaras». Azucena negó con la cabeza asustada. «No puedo. No sé cómo. Han pasado años. No tengo práctica, no tengo herramientas, no tengo...» «Tal vez tienes corazón.
dijo Remedios, y su voz se quebró por primera vez. Y eso es lo único que esta gente no ha visto en mucho tiempo. Durante los siguientes días, Azucena observó desde lejos. Remedios le pidió que no dijera nada todavía, que solo mirara, que aprendiera a leer el dolor en los rostros, en los gestos, en los silencios, y lo que vio la destrozó por dentro. Vio a una madre joven sentada en la entrada de su casa de lámina, con 3 niños sucios jugando a sus pies, mientras ella fumaba un cigarro barato con los ojos perdidos en la nada. Vio a un hombre de unos 40 años, con cicatrices en los brazos, gritándole a su esposa en medio de la calle, mientras los vecinos cerraban puertas y ventanas. Vio a una anciana rebuscando en la basura con las manos desnudas, sin ninguna expresión en el rostro, como si fuera un acto mecánico sin sentido. Vio a adolescentes reunidos en una esquina, inhalando solvente de una bolsa de plástico, riéndose con risa hueca. Vio a familias enteras viviendo en el abandono, sin higiene, sin cuidado, sin dignidad. Pero lo peor de todo fue darse cuenta de que no era descuido, era resignación, era dolor convertido en costumbre, era trauma enquistado tan profundo que ya ni siquiera dolía, solo entumecía. Una tarde, Remedios la llevó a hacer visitas. Tocaron la primera puerta. Una mujer de unos 35 años, con el cabello enmarañado y la blusa manchada, abrió apenas una rendija. «Buenas tardes, Eloísa», dijo Remedios con voz cálida. «Te traigo a una amiga. Se llama Azucena. Queríamos saber cómo estás». Eloísa las miró con desprecio y soltó una risa seca. «¿Cómo estoy? ¿En serio? ¿Vienes a preguntarme cómo estoy después de que mi esposo me dejó con 4 hijos y sin un peso? ¿Después de que la gente del pueblo me señala como si yo tuviera la culpa? Lárguense. No necesito su lástima». Y cerró de un portazo. Tocaron la segunda puerta. Un hombre mayor, con la barba gris y las manos temblando, ni siquiera las dejó hablar. «Ya les dije que no quiero su ayuda. Déjenme en paz». Tocaron la tercera, la cuarta, la quinta. Algunas puertas ni siquiera se abrieron. En otras les gritaron, las insultaron, las trataron como intrusos. Azucena sintió que el alma se le partía con cada rechazo. Al final del día, regresaron al centro de salud sin haber logrado nada. «¿Siempre es así?», preguntó Azucena con la voz rota. «Siempre», respondió Remedios. «Pero no nos vamos. Nunca nos vamos». Esa noche, Azucena no pudo dormir. Renata y Julián dormían abrazados sobre el colchón, agotados del miedo constante. Ella se quedó sentada junto a la ventana, mirando las luces mortecinas de las casas vecinas, escuchando los gritos lejanos, el llanto de un bebé que no paraba. Y por primera vez desde que llegó, entendió algo. Su madre no la había abandonado. La había enviado a cumplir una misión que nadie más podía cumplir, pero el miedo seguía ahí, enorme, aplastante. ¿Cómo podría ella, una mujer rota por la viudez, ayudar a sanar a otros? Al día siguiente, Remedios la esperaba en el centro de salud con una propuesta. «Voy a necesitar que me acompañes a una junta comunitaria. Van a venir representantes del municipio. Hace meses pedí apoyo para un programa de salud mental. Siempre me ignoran. Pero esta vez, creo que si vamos las dos, si mostramos unidad, tal vez nos escuchen». Azucena asintió, aunque el terror le apretaba el pecho. Llegaron al salón comunitario, un cuarto de bloc con techo de lámina y bancas de madera podridas. Había unas 15 personas sentadas, hombres y mujeres de diferentes edades, todos con la misma mirada vacía, cansada, desconfiada. Al frente, un funcionario municipal de traje arrugado revisaba unos papeles con fastidio. Remedios se puso de pie y habló con voz clara. «Buenas tardes. Vengo a insistir en lo mismo que he pedido durante 3 años, apoyo para implementar un programa de atención psicológica en El Resplandor. Esta comunidad no necesita solo comida o medicinas, necesita sanar por dentro, y esta es la psicóloga Azucena Villarreal quien me va a ayudar». El funcionario ni siquiera levantó la mirada.
No hay presupuesto. Siguiente tema. Una mujer del fondo se levantó y gritó con rabia. No queremos sus terapias. Queremos trabajo, queremos agua limpia, queremos que nos dejen en paz. Otros se sumaron. Los gritos llenaron el salón. Remedios intentó hablar, pero nadie la escuchaba. Azucena sintió pánico. Quiso salir corriendo, pero entonces vio algo que la detuvo. Una niña pequeña sentada en una esquina, llorando en silencio, con las manos cubriéndose los oídos. Sin pensarlo, Azucena caminó hacia ella, se arrodilló y le habló con suavidad. «¿Cómo te llamas?» La niña levantó la mirada asustada. Tenía los ojos rojos, hinchados. No respondió. «Yo también tengo miedo», le susurró a Azucena. «Pero estoy aquí, y no me voy a ir». La niña, temblando, extendió la mano y tomó la de Azucena. En ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe. Entró un hombre alto, con sombrero vaquero, botas sucias y una mirada que helaba la sangre. Todos se callaron al instante. El hombre clavó los ojos en Remedios y luego en Azucena. «Así que ustedes son las que andan metiendo ideas raras en la cabeza de la gente», dijo con voz grave, lenta. «Les voy a dar un consejo. Lárguense de aquí antes de que pase algo que no quieran ver». El hombre no esperó respuesta. Giró sobre sus talones, escupió en el suelo y salió del salón dejando un silencio tan pesado que dolía respirar. Nadie se movió, nadie habló. El funcionario municipal cerró su carpeta, murmuró algo sobre orden público y se fue sin mirar atrás. Uno a uno, los vecinos empezaron a abandonar el lugar, algunos con la cabeza gacha, otros con expresiones de desprecio. En menos de 5 minutos, solo quedaron Remedios, Azucena y la niña que seguía aferrada a la mano de Azucena. «¿Quién era ese hombre?», preguntó Azucena con la voz temblorosa. Remedios respiró hondo, quitándose los lentes para frotarse el puente de la nariz. «Se llama Gabino Rubalcaba. Es el dueño de casi todas las tierras alrededor de El Resplandor. Cuando la fundidora cerró, él compró los lotes a precio de burla. Ahora cobra rentas abusivas, controla el agua del pozo comunitario y tiene a media colonia endeudada con él. No le conviene que la gente se organice, que piense, que despierte. Prefiere mantenerlos sometidos». Azucena sintió que el miedo se convertía en algo más oscuro, impotencia. La niña seguía abrazada a su pierna, temblando. Azucena se agachó, le acarició el cabello sucio y le preguntó de nuevo su nombre. «Lupita», susurró la niña con voz quebrada. «Me llamo Lupita». «¿Dónde está tu mamá, Lupita?». La niña señaló hacia una casa de lámina oxidada al otro lado de la calle. Remedios y Azucena intercambiaron una mirada. Sabían que no podían dejarla sola. Caminaron con ella hasta la puerta y tocaron con suavidad. Nadie respondió. Tocaron de nuevo. Finalmente, escucharon pasos arrastrados y la puerta se abrió apenas un palmo. Una mujer de unos 30 años, delgadísima, con el rostro demacrado y los ojos hundidos, las miró con desconfianza. «¿Qué quieren?». «Venimos con Lupita», dijo Azucena con voz calmada. «Estaba sola en el salón comunitario. Queríamos asegurarnos de que llegara bien». La mujer jaló a la niña hacia adentro con brusquedad. «No necesito que nadie cuide a mi hija. Métanse en sus asuntos». Pero antes de cerrar, Lupita volteó y le lanzó a Azucena una mirada que partía el alma. Súplica pura, desesperación silenciosa. La puerta se cerró de golpe. Azucena sintió que algo se rompía dentro de ella. «No podemos dejarla así», murmuró. «No podemos salvarlas a todas de un día para otro», respondió Remedios con tristeza. «Pero podemos empezar, una a una, paso a paso». Los días siguientes fueron brutales. Azucena seguía lavando ropa para ganar algo de dinero, pero ahora dedicaba las tardes a acompañar a Remedios en sus visitas. Tocaban puertas, ofrecían ayuda, escuchaban insultos. En una casa, un hombre borracho les arrojó una botella vacía que se estrelló contra la pared junto a ellas. En otra,
Una mujer les gritó que eran brujas que venían a robarles el alma. En una tercera, una anciana las recibió con una escoba y las corrió a golpes. Pero también hubo pequeñas grietas en el muro. Una tarde, una señora llamada Domitila, de unos 50 años, con las manos deformadas por la artritis, las dejó pasar a su casa. No dijo mucho, solo se sentó frente a ellas, con la mirada clavada en el suelo de tierra, y empezó a hablar. Mi esposo me pegaba. Durante 20 años, me rompió 3 costillas, me quemó el brazo con un fierro caliente, me dejó sorda de un oído. Cuando murió hace 2 años, pensé que iba a sentir alivio, pero no, siento que todavía está aquí. Lo escucho gritarme, lo siento en cada rincón de esta casa. No puedo dormir, no puedo respirar, y nadie entiende. Todos me dicen que debería estar feliz de que se murió, pero yo solo quiero que el miedo se vaya. Azucena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No tenía palabras perfectas, no tenía técnicas pulidas, pero tenía algo más, humanidad. Se acercó a Domitila, le tomó las manos con cuidado y le dijo con voz suave: el miedo no se va solo, pero tampoco tienes que cargarlo sola. Yo estoy aquí. Vamos a caminar esto juntas. Domitila levantó la mirada por primera vez. Había esperanza ahí, pequeña, frágil, pero real. A partir de ese día, Domitila empezó a visitarlas en el centro de salud. No todos los días, pero sí con regularidad. Hablaba poco, pero escuchaba mucho. Remedios y Azucena diseñaron un espacio seguro, sin juicios, sin prisa, sin promesas falsas. Solo presencia, solo escucha, solo compañía. Y poco a poco, otros empezaron a llegar. Primero fue un hombre joven llamado Cristóbal, que había perdido a su hermano en un accidente en la fundidora y no podía dejar de sentir culpa porque ese día se había quedado dormido y su hermano fue solo al turno. Luego llegó una mujer llamada Jacinta, madre de 5 hijos, que confesó entre sollozos que ya no sentía nada por ellos, que los veía como cargas, que deseaba desaparecer. Llegó también un anciano llamado Evaristo, que llevaba 3 años sin salir de su casa, porque estaba convencido de que todos lo odiaban. Cada historia era un abismo. Cada persona era un mundo de dolor apilado durante años, décadas. Azucena se sentía abrumada, pequeña, insuficiente, pero Remedios la sostenía con su experiencia, su paciencia infinita, su fe inquebrantable en que la sanidad emocional era posible. No estamos aquí para curarlos, le decía Remedios cada vez que Azucena sentía que se derrumbaba. Estamos aquí para acompañarlos mientras se curan ellos mismos. Pero la oposición también creció. Gabino Rubalcaba empezó a correr el rumor de que las psicólogas estaban cobrando dinero a las familias, que estaban experimentando con las mentes de la gente, que eran enviadas del gobierno para controlarlos. Algunas personas que habían empezado a abrirse dejaron de ir al centro de salud. Otras volvieron, pero con miedo mirando por encima del hombro. Una noche, mientras Azucena regresaba a su casa con Julián y Renata, encontraron la puerta destrozada. Alguien había entrado, había volteado los colchones, había roto la mesa de plástico y había dejado un mensaje escrito con pintura negra en la pared. «Lárgate o te vas a arrepentir». Julián abrazó a su madre, aterrado. Renata lloraba sin control. Azucena sintió que el miedo le atravesaba el pecho como un cuchillo, pero no se dejó caer. Limpió la pintura con lo que pudo, acomodó los colchones y acostó a sus hijos con palabras tranquilas que no sentía. Esa noche no durmió. Se quedó sentada junto a la puerta, con un palo de escoba en las manos vigilando. Al día siguiente, Remedios la encontró en el centro de salud con ojeras profundas y las manos temblorosas. «Vi tu puerta», dijo Remedios con voz grave. «Gabino está detrás de esto. Siempre lo hace cuando siente que está perdiendo control». «Entonces ya perdimos», murmuró Azucena. «No puedo arriesgar a mis hijos, no puedo...» «Sí puedes», la interrumpió Remedios con firmeza, «porque no estás sola y porque lo que estamos haciendo está funcionando.
Le mostró una libreta pequeña donde había anotado nombres, fechas, avances. Domitila había dejado de tener pesadillas. Cristóbal había vuelto a trabajar en un taller de carpintería. Jacinta había empezado a jugar con sus hijos otra vez. Evaristo había salido de su casa y había ido al mercado por primera vez en años. Esto es real, Azucena. Estamos sembrando algo que nadie puede destruir. Pero si te vas ahora, si nos rendimos, Gabino gana y esta gente vuelve a quedarse sola. Azucena cerró los ojos. Pensó en su madre, en la decisión incomprensible que tomó, en la carta que nunca le escribió explicando por qué. Pensó en Lupita, en Domitila, en todos los rostros rotos que había visto, y supo, con una certeza dolorosa, que no podía irse. «Está bien», dijo con voz firme. «Nos quedamos». Esa misma tarde, mientras Remedios atendía a una familia en el centro de salud, Azucena decidió hacer algo que llevaba días evitando. Caminó hasta la casa de Lupita y tocó la puerta. Esperó. Volvió a tocar. Finalmente, la madre de Lupita abrió, con la misma mirada cansada y desconfiada. «Vine a traerle esto», dijo Azucena extendiendo una bolsa con pan, leche y frutas que había comprado con los últimos pesos que le quedaban. Sin condiciones, sin pedirle nada, solo porque me importa que Lupita esté bien. La mujer miró la bolsa, luego a Azucena, luego la bolsa otra vez. Sus labios temblaron. Por un momento, pareció que iba a gritarle, pero en lugar de eso, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nadie me había dado nada sin pedir algo a cambio», susurró. «Entonces déjeme ser la primera», respondió Azucena con suavidad. La mujer tomó la bolsa con manos temblorosas, pero antes de cerrar la puerta, dijo algo que le partió el corazón a Azucena. «Me llamo Berenice y creo que sí necesito ayuda». Azucena asintió, sonriendo a pesar de las lágrimas. «Cuando estés lista, voy a estar esperándote». Esa noche, Azucena regresó al centro de salud para contarle a Remedios lo que había pasado. Encontró la puerta abierta, las luces encendidas y a Remedios sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, la cara entre las manos. Azucena corrió hacia ella. «¿Qué pasó?» Remedios levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, hinchados. «Acaba de llegar una orden del municipio. Dicen que este centro opera sin permisos, que tenemos 10 días para desalojar. Gabino movió sus influencias. Nos van a cerrar». El plazo de 10 días cayó sobre ellas como una sentencia. Remedios intentó apelar ante el municipio. Presentó documentos, habló con funcionarios, buscó abogados que pudieran ayudarla sin cobrar. Todos le cerraron la puerta. Gabino Rubalcaba tenía demasiada influencia, demasiado dinero, demasiado control sobre las autoridades locales. La orden era firme. El centro debía cerrar o enfrentarían una demanda por uso irregular de propiedad pública. Azucena sintió que todo el esfuerzo se derrumbaba. Las personas que apenas empezaban a abrirse ahora tendrían que volver a encerrarse en su dolor. Domitila, Cristóbal, Jacinta, Evaristo, todos regresarían al abismo. Y lo peor era que no había nada que pudieran hacer. O eso pensaba. Al tercer día del plazo, mientras Azucena barría el piso del centro con la cabeza gacha y el alma hecha pedazos, escuchó voces afuera. Muchas voces. Dejó la escoba, salió y se quedó paralizada. Frente al centro había unas 20 personas reunidas. Domitila estaba al frente, con los brazos cruzados y el rostro marcado por una determinación que Azucena nunca le había visto. «¿Qué está pasando?», preguntó Azucena con la voz temblorosa. Domitila dio un paso adelante. «Nos enteramos de que quieren cerrar el centro y venimos a decir que no lo vamos a permitir». Azucena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Detrás de Domitila estaban Cristóbal, Jacinta, Evaristo, Berenice con Lupita tomada de la mano, y otros que Azucena apenas reconocía. Personas que habían venido 1 o 2 veces, personas que habían escuchado de lejos, personas que nunca habían dicho nada,
pero que habían estado observando en silencio. «No podemos pelear contra Gavino», dijo Azucena con voz rota. «Él tiene todo el poder aquí». «Pero nosotros tenemos algo que él nunca va a tener», respondió Cristóbal con firmeza. «Tenemos dignidad y tenemos memoria. Sabemos lo que ustedes hicieron por nosotros». Jacinta se acercó con los ojos brillantes. Yo estaba muerta por dentro. No sentía nada por mis hijos. Pensaba que era un monstruo, pero ustedes me escucharon. Me dijeron que no estaba rota, que solo estaba cansada. Me devolvieron la vida, y no voy a dejar que se las lleven sin pelear. Evaristo, el anciano que había pasado años encerrado, habló con voz temblorosa pero clara. Durante 3 años no salí de mi casa. Creía que todos me odiaban, que no valía nada. Ustedes vinieron, tocaron mi puerta cada semana aunque yo no abriera, hasta que un día abrí, y me dijeron que todavía había tiempo, que todavía importaba. Si cierran este lugar, yo vuelvo a morirme por dentro, y no puedo dejar que eso pase. Remedios salió del centro, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Miró a la gente reunida y sintió algo que no había sentido en años: esperanza colectiva. «No sé si esto sea suficiente», dijo con voz quebrada, «pero gracias. Gracias por estar aquí». Durante los siguientes días, algo extraordinario empezó a ocurrir. Las personas que habían sido ayudadas comenzaron a compartir sus historias con otros. No de forma pública, no con discursos, sino en conversaciones privadas, en el mercado, en el pozo comunitario, en las esquinas polvorientas del Resplandor. Un hombre llamado Macario, que había luchado durante años con el alcoholismo, le contó a su vecino cómo Remedios y Azucena lo habían escuchado sin juzgarlo, cómo le habían dado herramientas para enfrentar sus demonios internos, cómo llevaba 2 meses sobrio por primera vez en 15 años. Su vecino, un hombre callado llamado Froilán, escuchó en silencio y luego dijo algo que nadie esperaba. «Yo también necesito ayuda. Mi hijo se suicidó hace 4 años y nunca pude hablar de eso con nadie. Pensé que si lo decía en voz alta, me iba a volver loco». Macario lo llevó al centro de salud esa misma tarde. Una mujer llamada Fidelia, que había perdido a su bebé por desnutrición y llevaba meses sin poder levantarse de la cama, escuchó a Berenice hablar sobre cómo estaba aprendiendo a perdonarse por no haber protegido a Lupita de su propia desesperación. Fidelia lloró en silencio y al día siguiente tocó la puerta del centro. Las historias empezaron a salir a la luz como heridas antiguas que finalmente encontraban aire. Un hombre mayor llamado Anacleto confesó que su esposa lo había abandonado porque él la golpeaba y que vivía consumido por la culpa, pero no sabía cómo pedir perdón. Una joven llamada Soledad, de apenas 18 años, reveló que había sido abusada por su padrastro durante años y nunca lo había dicho porque pensaba que nadie le iba a creer. Un niño de 11 años llamado Efrén admitió que tenía pesadillas todas las noches desde que vio a su padre morir en un accidente industrial. Azucena y Remedios trabajaban día y noche. El centro de salud ya no daba abasto. Atendían en el patio bajo un árbol seco, en banquitas de madera que la gente traía de sus casas. No cobraban nada, no pedían nada. Solo escuchaban, acompañaban, sostenían. Y algo milagroso empezó a suceder. Las personas que sanaban empezaban a cuidar a otros. Domitila, que había aprendido a manejar su trauma, empezó a visitar a otras mujeres víctimas de violencia. Cristóbal, que había procesado su culpa, empezó a organizar grupos de hombres para hablar sobre paternidad responsable. Jacinta, que había recuperado el amor por sus hijos, empezó a enseñar a otras madres a jugar con los suyos. La sanación se volvía contagiosa. Pero Gavino Rubalcaba no se quedó quieto. A 5 días del cierre, empezó a presionar más fuerte. Cortó el agua del pozo comunitario durante 2 días completos, culpando a las psicólogas de distraer a la gente de sus responsabilidades. Subió las rentas de las casas de lámina sin previo aviso. Amenazó con desalojar a cualquiera que siguiera asistiendo al centro de salud. El miedo volvió a instalarse. Algunas personas dejaron de ir,
otras iban de noche escondiéndose. Azucena vio cómo la esperanza que habían construido empezaba a resquebrajarse bajo el peso del poder y la intimidación. Una tarde, mientras Azucena caminaba de regreso a su casa con Julián y Renata, se encontró a Gavino cara a cara. Él estaba recargado contra una camioneta negra, fumando un cigarro, con dos hombres corpulentos a sus lados. La miró con una sonrisa que helaba la sangre. «Escuché que no te quieres ir», dijo con voz burlona. «Eres más terca de lo que pensé». Azucena apretó la mano de Renata, que temblaba de miedo, y se obligó a sostenerle la mirada. «No me voy a ir. Esta gente me necesita». Gavino soltó una carcajada seca. «¿Te necesita? Pobrecita. Te crees heroína, pero déjame decirte algo. Aquí nadie es héroe. Aquí todos terminan quebrados, sometidos o muertos. Y tú vas a elegir cuál de las tres». Julián, con 12 años pero más valiente de lo que su edad sugería, dio un paso adelante. «Usted no nos da miedo». Gavino lo miró con desprecio, luego le dio una última fumada al cigarro y lo apagó contra la puerta de su camioneta. «Deberías tenerme miedo, chamaco. Todos deberían». Se subió a la camioneta y se fue, dejando una nube de polvo y amenazas sin decir. Esa noche, Azucena no pudo dormir otra vez. Estaba aterrada, pero también había algo más fuerte que el terror: propósito. Por primera vez en su vida sentía que lo que hacía importaba de verdad, y no podía rendirse. Al día siguiente, a solo 4 días del cierre, algo inesperado sucedió. Llegó al Resplandor una comitiva oficial del gobierno estatal. 3 camionetas blancas con el logo de la Secretaría de Salud de Coahuila. Azucena y Remedios salieron del centro, confundidas. Un hombre de traje gris, con lentes oscuros y portafolio en mano, bajó del vehículo principal y preguntó por ellas. «¿Ustedes son las psicólogas Remedios Ochoa y Azucena Villarreal?». Ambas asintieron nerviosas. «Venimos de parte del gobernador», recibió una carta. Sacó de su portafolio un sobre grande. Dentro había una carta escrita a mano, con letra temblorosa pero legible, firmada por 32 personas del Resplandor. La carta explicaba lo que las psicólogas habían hecho, cómo habían cambiado vidas, cómo habían devuelto la dignidad a una comunidad olvidada, y pedían, suplicaban que el gobierno las protegiera, que no las dejara cerrar. Azucena sintió que se le cerraba la garganta. No sabía quién había escrito esa carta, no sabía quién la había enviado, pero alguien lo había hecho. El hombre de traje habló con voz neutra. «El gobernador quiere conocerlas, va a venir en 2 días, quiere ver con sus propios ojos lo que está pasando aquí». Remedios y Azucena se miraron, incrédulas. ¿El gobernador vendría aquí, al lugar más olvidado de Coahuila? Los siguientes 2 días fueron un torbellino. La gente del Resplandor, al enterarse de la visita, hizo algo que nadie esperaba. Empezaron a limpiar. Barrieron las calles, juntaron la basura, lavaron las paredes de las casas, arreglaron las puertas rotas. No porque quisieran impresionar al gobernador, sino porque, por primera vez en años, sentían que merecían vivir con dignidad. Azucena los veía trabajar y lloraba de emoción. Esa transformación no venía de afuera, venía de adentro, de corazones sanados que empezaban a cuidar de sí mismos y de su entorno. El día de la visita llegó. El gobernador Raúl Saldívar bajó de su camioneta blindada, rodeado de guardaespaldas y asesores. Era un hombre de unos 55 años, con el cabello cano, traje impecable y expresión cansada de político que ha visto demasiadas tragedias. Esperaba encontrar el mismo lugar desolado que había visitado años atrás, después del cierre de la fundidora. Pero lo que vio lo dejó mudo. Las calles, aunque aún eran de tierra, estaban barridas. Las casas, aunque seguían siendo de lámina, tenían macetas con flores afuera. Había niños jugando, limpios, con ropa remendada pero digna. Había mujeres conversando en la puerta de sus casas, con sonrisas tímidas. Había hombres trabajando juntos para reparar el techo de una casa comunal. El gobernador caminó despacio, observando todo con los ojos muy abiertos. Se detuvo frente al centro de salud, donde Remedios y Azucena lo esperaban. Detrás de ellas había una multitud,
Domitila, Cristóbal, Jacinta, Evaristo, Berenice, Lupita, Macario, Froilán, Fidelia, Anacleto, Soledad, Efrén, todos los que habían sido tocados por la sanación. El gobernador miró a Remedios y luego a Azucena. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con voz ronca. Antes de que ellas pudieran responder, Domitila dio un paso adelante. «Pasó que alguien nos escuchó. Pasó que alguien nos dijo que todavía valíamos. Pasó que estas dos mujeres nos devolvieron la vida». El gobernador parpadeó confundido. No entendía cómo un cambio así era posible. Pero, ¿cómo? ¿Con qué recursos? Remedios habló con voz firme. «Con fe, señor gobernador, con amor, y con la certeza de que la sanidad emocional puede transformar comunidades enteras». El gobernador se quedó mirándolas durante un largo silencio. Luego, para sorpresa de todos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Se quitó los lentes, se pasó la mano por la cara y dejó escapar un suspiro quebrado. «Llevo 20 años en política. He visto programas sociales, inversiones millonarias, proyectos de infraestructura, y ninguno logró lo que ustedes lograron con nada». Volteó hacia sus asesores. «Quiero que se cancele la orden de cierre inmediatamente, y quiero que se destine presupuesto estatal para apoyar este centro. Salario digno para estas psicólogas, equipamiento, capacitación, todo lo que necesiten». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Azucena sintió que las piernas le temblaban. Remedios cerró los ojos, agradeciendo en silencio. Pero entonces desde el fondo se escuchó una voz grave, cargada de rabia. «Esto no se va a quedar así». Gabino Rubalcaba apareció entre la multitud, con el rostro rojo de furia, los puños apretados. Caminó directo hacia el gobernador, sin miedo, sin respeto. «Usted no puede venir aquí y cambiar las reglas. Yo soy el dueño de estas tierras. Yo decido quién se queda y quién se va». El gobernador lo miró con expresión fría. «Señor Rubalcaba, voy a revisar personalmente todos los contratos de propiedad en esta zona. Si encuentro irregularidades, y estoy seguro de que las voy a encontrar, va a tener problemas más grandes que este centro de salud». Gabino apretó la mandíbula. Su mirada se deslizó hacia Azucena, cargada de odio puro. «Esto no termina aquí», dijo en voz baja, pero todos lo escucharon, y se fue, dejando una amenaza que flotaba en el aire como humo tóxico. En los meses que siguieron a la visita del gobernador, el resplandor empezó a transformarse de formas que nadie había imaginado. El apoyo estatal llegó lento, burocrático, pero llegó. Remedios y Azucena recibieron contratos formales con salarios dignos que les permitieron dedicarse por completo al trabajo. El centro de salud fue remodelado. Paredes pintadas de blanco, piso de cemento pulido, ventanas nuevas con vidrios, un baño funcional con agua corriente, estantes con material psicoeducativo, sillas cómodas y una pequeña área de juegos para niños. Pero el cambio más profundo no estaba en las paredes, estaba en las personas. Aquellos que habían sanado emocionalmente empezaron a cuidar de su entorno de maneras que antes parecían imposibles. Domitila organizó un grupo de mujeres que se reunía cada semana para hablar de autocuidado, higiene personal y salud preventiva. Cristóbal formó un taller comunitario donde enseñaba carpintería a jóvenes desempleados, dándoles un oficio y una razón para levantarse cada mañana. Jacinta abrió un pequeño comedor comunitario donde las madres podían llevar a sus hijos a comer una vez al día, asegurándose de que ningún niño se durmiera con hambre. Evaristo, el anciano que había pasado años encerrado, se convirtió en el guardián del pozo comunitario. Lo limpiaba, lo cuidaba, educaba a la gente sobre el uso responsable del agua. Berenice, la madre de Lupita, empezó a trabajar como asistente voluntaria en el centro de salud, recibiendo a las personas con calidez, tomando notas, organizando citas. Lupita, que ahora sonreía y jugaba con otros niños, había dejado de tener pesadillas. La gente comenzó a barrer sus calles sin que nadie se lo pidiera. Las casas de lámina, aunque seguían siendo humildes, empezaron a tener cortinas limpias,
macetas con plantas, puertas recién pintadas. Los vecinos se saludaban otra vez. Las madres lavaban la ropa de sus hijos con más cuidado. Los hombres dejaron de beber en las esquinas y empezaron a buscar trabajo en los pueblos cercanos. Se formó una brigada de salud comunitaria que visitaba a los ancianos y enfermos, llevándoles comida y compañía. El Resplandor seguía siendo un lugar pobre, contaminado, olvidado por décadas de abandono, pero ya no era un lugar sin esperanza. Ahora era un lugar donde las personas se cuidaban entre sí. Azucena observaba todo esto con asombro y gratitud. Cada día, al despertar en la casita de bloc que ya no le parecía tan fría, al ver a Julián ayudando a Cristóbal en el taller de carpintería y a Renata jugando con Lupita y otros niños, sentía que algo dentro de ella había sanado también. Su sueño de ser psicóloga que había enterrado por miedo y circunstancias había resucitado de la forma más inesperada. No estaba trabajando en una clínica elegante de la ciudad. Estaba trabajando en el lugar donde más se necesitaba. Y eso le daba un sentido de propósito que nunca había experimentado. Una tarde, 3 meses después de la visita del gobernador, llegó un paquete al centro de salud. Venía desde San Luis Potosí. Estaba dirigido a Azucena. Reconoció la letra de inmediato. Era de su madre. Le temblaron las manos al abrirlo. Dentro había una carta y una fotografía vieja. La fotografía mostraba a Carmela y Remedios jóvenes, con batas blancas, paradas frente a un edificio con un letrero que decía Clínica de Salud Mental Comunitaria. Ambas sonreían, con una mezcla de orgullo y esperanza. Azucena nunca había visto esa foto. Ni siquiera sabía que su madre había trabajado en una clínica así. Con las manos temblorosas, desdobló la carta. La letra era la misma de siempre, firme, clara, cargada de amor. Hija mía, sé que me has odiado estos meses. Sé que no entendiste por qué te mandé lejos en el momento más difícil de tu vida. Y sé que duele no tener explicaciones. Pero ahora, si estás leyendo esto, es porque Remedios cumplió su parte y tú cumpliste la tuya. Hace 30 años, Remedios y yo trabajamos juntas en una clínica comunitaria en Guadalupe, Zacatecas. Atendíamos a gente pobre, rota, olvidada. Vimos milagros, familias restauradas, adicciones vencidas, traumas sanados. Pero un día, el narcotráfico llegó al pueblo. Nos amenazaron. Nos dijeron que nos fuéramos o nos matarían. Yo tenía miedo. Tenía una familia, tenía una hija pequeña. Así que me fui. Abandoné la clínica. Abandoné a Remedios. Abandoné mi vocación. Remedios se quedó. Aguantó las amenazas. Soportó la violencia. Casi la matan 2 veces. Pero nunca se rindió. Y cuando finalmente tuvo que irse de Guadalupe, no se fue a descansar. Se fue a buscar otro lugar donde hacer lo mismo. Y así llegó al Resplandor. Durante años cargué con la culpa de haberla abandonado. Cada vez que hablábamos por teléfono, sentía que le había fallado. Pero lo que más me dolía era ver cómo tú, mi hija brillante, mi hija con el mismo don que yo tenía, enterrabas tu vocación por miedo. Te casaste, tuviste hijos hermosos, pero siempre supe que algo dentro de ti seguía dormido. Cuando tu esposo murió y viniste a vivir conmigo, vi tu dolor, pero también vi tu fuerza, y supe que había llegado el momento. Remedios me había pedido ayuda durante años. Necesitaba a alguien que la acompañara, alguien que creyera en lo mismo que ella, y yo ya no podía ser esa persona. Pero tú sí. Te mandé al Resplandor porque sabía que solo ahí, en el lugar más roto del mundo, ibas a encontrar lo que realmente eres. No una viuda derrotada, no una madre asustada, sino una mujer capaz de sanar corazones. Perdóname por no explicarte antes, perdóname por hacerte sufrir, pero no me arrepiento de mi decisión, porque gracias a ella, mi hija recuperó su vida. Y gracias a ti, un pueblo entero recuperó la esperanza. Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Tu madre, Carmela. Azucena terminó de leer con lágrimas cayéndole por las mejillas. Todo tenía sentido ahora. El plan incomprensible, la dureza de su madre, la conexión con Remedios. Todo había sido diseñado con amor,
aunque doliera, se llevó la carta al pecho y lloró, no de tristeza, de gratitud. Pero no todo era paz. Gavino Rubalcaba seguía ahí, silencioso, observando, esperando. Desde la intervención del gobernador, había perdido poder sobre la gente. Muchos habían dejado de pagarle renta, otros habían denunciado sus abusos ante las autoridades. Una investigación estatal estaba revisando sus títulos de propiedad. Gavino sentía que el terreno se movía bajo sus pies, y cuando los hombres como él sienten que pierden control, se vuelven peligrosos. Una noche, alguien intentó incendiar el taller de carpintería de Cristóbal. Las llamas fueron sofocadas a tiempo, pero el mensaje era claro. Días después encontraron ratas muertas envenenadas en el pozo comunitario. Evaristo las sacó antes de que contaminaran el agua, pero el terror volvió a instalarse en las miradas. Luego, una madre joven llamada Imelda, que había empezado a asistir al centro de salud, recibió amenazas anónimas en su puerta. Si sigues yendo con las brujas, te vas a arrepentir. Azucena sabía que Gavino estaba detrás de todo, pero no tenía pruebas, y aunque las tuviera, sabía que un hombre con sus contactos podría evadir cualquier acusación. La frustración la carcomía. Una tarde, mientras atendía a Anacleto, el hombre mayor que había confesado su violencia pasada y estaba en proceso de cambio, escuchó un alboroto afuera. Salió corriendo y encontró a un grupo de hombres rodeando a Julián y a otros 3 niños. El líder del grupo era uno de los empleados de Gavino, un tipo corpulento con cicatriz en la mejilla. «Tu mamá anda metiéndose donde no debe, chamaco. Dile que se cuide». Julián, aunque asustado, no se movió. «Mi mamá está ayudando a la gente. Usted es el que debería irse». El hombre levantó la mano para golpearlo. Azucena gritó, corrió, se interpuso entre su hijo y el agresor. Remedios salió también, junto con Domitila, Cristóbal y otros que estaban en el centro. El hombre retrocedió, riéndose con desprecio. «Esto no va a terminar bien para ustedes, se los prometo». Y se fueron. Azucena abrazó a Julián, temblando de rabia e impotencia. Remedios la tomó del hombro. «Tenemos que hablar con el gobernador otra vez. Esto se está saliendo de control». Esa noche, Azucena no pudo dormir. Estaba sentada en la mesa de plástico, con una taza de café frío entre las manos, cuando escuchó un ruido afuera. Pasos, muchos pasos. Se asomó por la ventana y vio sombras moviéndose entre las casas. Sintió que el corazón se le detenía. Despertó a Julián y Renata con urgencia. «Vístanse rápido, no hagan ruido». Salieron por la puerta trasera y corrieron hacia el centro de salud, donde sabía que Remedios dormía en un cuarto pequeño habilitado en la parte de atrás. Tocó con desesperación. Remedios abrió, alarmada por los golpes. «Alguien está en mi casa, vi sombras, muchas». Remedios las metió rápido, cerró con llave y apagó las luces. Se quedaron en silencio, agachadas, escuchando. Afuera, los pasos se alejaron. Azucena abrazó a sus hijos, rezando en silencio. Al amanecer, cuando finalmente se atrevieron a salir, encontraron que no habían tocado su casa. Habían hecho algo peor. El centro de salud había sido vandalizado. Las ventanas estaban rotas, las paredes pintadas con amenazas obscenas, los estantes volcados, los materiales tirados por el suelo, las sillas destrozadas, y en la pared principal, con pintura roja que parecía sangre, había un mensaje que helaba la sangre. «La próxima vez no será el centro, será tu familia». Azucena se derrumbó sobre sus rodillas, llorando de rabia, de miedo, de impotencia. Remedios la abrazó, también llorando. Los vecinos empezaron a llegar, horrorizados. Domitila, Cristóbal, Berenice, Evaristo, todos se quedaron en silencio ante la destrucción. Pero entonces algo extraordinario sucedió. Cristóbal fue el primero en moverse. Recogió una silla rota, la puso de pie, comenzó a barrer los vidrios. Domitila empezó a limpiar las paredes. Berenice juntó los materiales del suelo. Uno a uno todos se pusieron a trabajar.
En cuestión de horas el centro estaba limpio otra vez. No perfecto, pero funcional. No van a destruir lo que construimos juntos, dijo Domitila con voz firme. No lo vamos a permitir. Azucena sintió que algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo dentro de ella. Esta gente, que había llegado rota y desesperada, ahora se defendía. Ya no eran víctimas, eran sobrevivientes, eran guerreros. Pero Gavino no había terminado, y todos lo sabían. Esa tarde, mientras Azucena organizaba los papeles que habían sido tirados, Berenice entró corriendo al centro, con el rostro pálido, los ojos desorbitados. Azucena, tienes que venir, ahora. ¿Qué pasa? Es Lupita. La tomaron. Azucena corrió detrás de Berenice sin preguntar más. El pánico le apretaba el pecho como un puño de hierro. Llegaron a la casa de lámina donde Berenice vivía con Lupita. La puerta estaba abierta de par en par. Adentro todo estaba volcado. La mesa rota, los colchones rasgados, ropa tirada por el suelo. Y sobre la pared, escrito con la misma pintura roja del centro de salud, había un mensaje que le detuvo el corazón a Azucena. Si quieren a la niña de vuelta, las psicólogas se van hoy, sin excepciones. Berenice estaba arrodillada en el suelo, sollozando con un sonido animal que partía el alma. Azucena se arrodilló junto a ella, la abrazó con fuerza, aunque sus propias manos temblaban. ¿Cuándo pasó?, preguntó con voz quebrada. Hace una hora. Yo había salido a comprar pan. Cuando regresé, ya no estaba. Los vecinos vieron una camioneta negra, la de Gavino. Remedios llegó corriendo, con el rostro desencajado. Detrás de ella venían Domitila, Cristóbal, Evaristo y otros. La noticia ya había corrido por todo el Resplandor. La gente empezaba a reunirse afuera de la casa, con rostros de horror, rabia e impotencia. «Tenemos que llamar a la policía», dijo Remedios con urgencia, sacando su teléfono celular. «No servirá de nada», murmuró Cristóbal con amargura. «Gavino tiene comprados a todos. Los policías de aquí trabajan para él». «Entonces llamamos a la policía estatal, al gobernador, a quien sea», insistió Remedios. Mientras Remedios hacía las llamadas, Azucena ayudó a Berenice a levantarse. La mujer temblaba de pies a cabeza, con los ojos enrojecidos, el rostro descompuesto. «Es mi culpa», sollozaba Berenice. «Nunca debí acercarme a ustedes. Ahora Gavino le va a hacer daño a mi niña por mi culpa». «No», dijo Azucena con firmeza, tomándola de los hombros. «La culpa es de Gavino, solo de él. Y vamos a recuperar a Lupita. Te lo prometo». Pero por dentro Azucena sentía terror puro. No sabía cómo cumplir esa promesa. No sabía si podrían rescatar a Lupita antes de que algo terrible pasara. En menos de 2 horas, la policía estatal llegó al Resplandor. 3 patrullas, 6 agentes. Tomaron declaraciones, revisaron la casa, fotografiaron las amenazas. Uno de los agentes, un hombre de unos 40 años con expresión seria, habló con Azucena y Remedios en privado. «Sabemos quién es Gavino Rubalcaba. Tiene un expediente largo, extorsión, amenazas, despojo de tierras, pero nunca hemos podido tocarle un pelo porque tiene protección política. Esta vez, con el secuestro de una menor, es diferente. Podemos actuar, pero necesitamos pruebas directas». «¿Pruebas?», repitió Azucena, incrédula. «Los vecinos vieron su camioneta. El mensaje está escrito en la pared. ¿Qué más necesitan?». «Testigos dispuestos a declarar formalmente y encontrar a la niña. Sin eso, él va a negar todo y su abogado lo va a sacar en horas». Azucena sintió que la rabia le subía por la garganta. «Entonces vamos a encontrarla». El agente negó con la cabeza. «Señora, eso es trabajo nuestro. Ustedes deben quedarse aquí y...» «No», interrumpió Azucena con una voz que no reconoció como propia. «Esa niña está en peligro por nuestra culpa. No nos vamos a quedar sentadas esperando». Remedios puso una mano en el hombro de Azucena. «Tiene razón. Conocemos este lugar mejor que ustedes. Sabemos cómo se mueve Gavino. Podemos ayudar». El agente las miró durante un largo silencio. Finalmente asintió. «Está bien.
Pero si encontramos algo, no actúan solas. Nos llaman de inmediato. La comunidad del Resplandor se organizó como nunca antes. Formaron grupos de búsqueda. Cristóbal lideró un equipo que revisó las propiedades abandonadas alrededor de la colonia. Domitila organizó a las mujeres para tocar puertas y preguntar si alguien había visto algo. Evaristo, que conocía cada rincón del lugar porque había vivido ahí toda su vida, dibujó un mapa con las casas, galpones y bodegas que pertenecían a Gavino. Azucena y Berenice se unieron al grupo de Evaristo. Revisaron 3 bodegas vacías, un establo abandonado, una casa en ruinas. Nada. La desesperación crecía con cada minuto que pasaba. El sol empezaba a bajar, la oscuridad se acercaba, y con ella, el terror de imaginar a Lupita sola, asustada, en manos de un hombre sin escrúpulos. Estaban a punto de regresar al centro de salud cuando Evaristo se detuvo frente a una construcción que Azucena no había visto antes. Era un edificio de 2 pisos, de bloc sin terminar, con ventanas sin vidrios y la puerta de metal oxidada. Parecía abandonado, pero Evaristo miraba el lugar con desconfianza. Ese era el viejo almacén de la fundidora, dijo en voz baja. Cuando cerraron, Gavino se lo quedó. Decía que iba a hacer algo con él, pero nunca hizo nada. Lleva años cerrado. Azucena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Y por qué está la puerta entreabierta? Todos voltearon a mirar. Tenía razón. La puerta de metal que debería estar cerrada con candado estaba apenas abierta, dejando una rendija oscura. Evaristo se acercó despacio. Empujó la puerta con cuidado. El chirrido del metal oxidado resonó en el silencio. Adentro había oscuridad total, olor a humedad, a abandono. Pero también había algo más, un sonido débil, lejano, un llanto. Berenice gritó el nombre de su hija y corrió hacia adentro. Azucena la siguió, con el corazón latiéndole en la garganta. Evaristo encendió la linterna de su celular. El haz de luz iluminó un pasillo estrecho, paredes descascaradas, escombros en el suelo. Siguieron el sonido del llanto hasta una puerta de madera astillada al fondo. Berenice la abrió de un empujón. Y ahí estaba Lupita, sentada en una esquina con las manos atadas con cuerda, los ojos rojos de llorar, el rostro sucio. Al ver a su madre, la niña soltó un grito desgarrador. Berenice corrió, cayó de rodillas, la abrazó mientras le desataba las manos con dedos temblorosos. Azucena también se arrodilló, revisando que Lupita no estuviera herida. Tenía moretones en las muñecas por las cuerdas, pero nada más. ¿Estás bien, mi amor?, preguntaba Berenice entre sollozos. ¿Te hicieron algo? Lupita negó con la cabeza, llorando, aferrándose a su madre. El señor malo me trajo aquí. Dijo que si ustedes no se iban, iba a regresar y me iba a hacer daño. Tengo miedo, mamá. Tengo mucho miedo. Azucena sintió que la rabia la consumía. Llamó de inmediato al agente de la policía estatal. Le dio la ubicación. Le dijo que habían encontrado a Lupita. Mientras esperaban a que llegaran las patrullas, Evaristo salió a vigilar la entrada. No habían pasado ni 5 minutos cuando regresó corriendo, con el rostro pálido. Viene alguien. Una camioneta negra. Azucena sintió que se le helaba la sangre. Era Gavino. Venía a terminar lo que había empezado. «Llévense a Lupita por la puerta trasera», ordenó Azucena con voz firme. «Yo me quedo aquí». «¿Estás loca?», gritó Berenice. «Ese hombre te va a matar». «No, si llega la policía a tiempo. Vayan. Ahora». Berenice dudó, pero Evaristo la tomó del brazo. «Ella tiene razón. Tenemos que sacar a la niña de aquí». Los 3 salieron corriendo por una puerta trasera que daba a un callejón. Azucena se quedó sola en el almacén, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que le iba a explotar el pecho. Escuchó la camioneta detenerse afuera. Escuchó la puerta abrirse. Escuchó pasos pesados acercándose. Gavino Rubalcaba entró al almacén con una linterna en la mano. Al verla parada en medio del pasillo, se detuvo. Su expresión pasó de sorpresa a rabia contenida. «¿Dónde está la niña?» «Lejos de ti»,
respondió Azucena con voz temblorosa pero firme. Gavino soltó una risa seca, amarga. Creíste que podías vencerme. Tú y tu amiguita psicóloga. Creyeron que podían cambiar este lugar, que podían quitarme mi poder. Pero te voy a decir algo. La gente como tú no dura. Son débiles, se rinden. Y yo siempre gano. Te equivocas, dijo Azucena, dando un paso adelante aunque las piernas le temblaban. Ya perdiste. La gente de aquí ya no te tiene miedo, ya sanaron, ya despertaron, y tú no puedes controlar a personas que recuperaron su dignidad. Los ojos de Gavino se llenaron de odio. Dio un paso hacia ella, con los puños cerrados. Azucena retrocedió, sintiendo pánico, pero antes de que él pudiera alcanzarla, se escucharon sirenas afuera. Luces azules y rojas iluminaron el almacén. Voces de la policía gritando órdenes. Gavino se quedó paralizado. Supo que había perdido. Los agentes entraron con armas desenfundadas, lo rodearon, lo obligaron a arrodillarse, le pusieron las esposas. Él no se resistió. Solo miraba a Azucena con una mezcla de odio y derrota. «Esto no termina aquí», murmuró mientras se lo llevaban. Pero Azucena sabía que sí, que ya había terminado. Las semanas que siguieron fueron de sanación colectiva. Gavino Rubalcaba fue procesado por secuestro, extorsión, amenazas y despojo de tierras. Las investigaciones revelaron décadas de abusos, contratos fraudulentos, complicidades políticas. Su imperio de terror se derrumbó. Las familias del Resplandor recuperaron sus derechos sobre las tierras. El gobierno estatal implementó un programa integral de apoyo: agua potable, pavimentación de calles, mejora de viviendas, creación de empleos. Pero nada de eso habría sido posible sin lo que Azucena y Remedios habían sembrado: esperanza, dignidad, sanidad emocional. El centro de salud se convirtió en referencia estatal. Psicólogos de otras ciudades venían a conocer el modelo de trabajo comunitario. Universidades pedían permiso para documentar el proceso. Y el gobernador Raúl Saldívar, fiel a su promesa, aseguró presupuesto permanente para que el centro siguiera operando. Azucena trajo a su madre desde San Luis Potosí. Carmela llegó con lágrimas en los ojos. Abrazó a su hija durante largos minutos sin decir nada. No hacían falta palabras. Se entendían, se perdonaban, se amaban. Carmela se instaló en la casa de bloc, que ya no parecía tan humilde. Julián había crecido en esos meses, fortalecido por el trabajo con Cristóbal. Renata jugaba con otros niños en calles que ahora eran seguras, y Azucena, la viuda que llegó rota y perdida al lugar más contaminado del mundo, ahora era la psicóloga que había devuelto la vida a toda una comunidad. Una tarde, mientras atendía en el centro de salud, llegó una joven de unos 22 años. Venía de un pueblo cercano. Había escuchado la historia del Resplandor y quería saber si podía aprender de ellas, si podía replicar el modelo en su comunidad. Azucena la recibió con una sonrisa. Le ofreció una silla, y mientras la joven le contaba su historia, Azucena entendió algo profundo. Lo que había empezado como una misión incomprensible, dolorosa, aterradora, se había convertido en un legado que iba a trascender mucho más allá de ella. Esa noche, mientras cenaba con su madre, sus hijos y Remedios en la mesa de madera que Cristóbal les había regalado, Azucena levantó la mirada y vio rostros felices, tranquilos, llenos de amor. Afuera, las luces del Resplandor brillaban con una calidez que antes no existía. Se escuchaban risas de niños, conversaciones de vecinos, música suave de una radio. Carmela le tomó la mano por encima de la mesa. «Estoy orgullosa de ti, hija. Siempre lo estuve». Azucena sonrió con lágrimas de gratitud cayendo por sus mejillas. «Gracias por enviarme aquí, mamá. Gracias por creer en mí cuando yo no creía en mí misma». Y en ese momento, Azucena supo que su historia no era solo la historia de una viuda que sobrevivió. Era la historia de una mujer que encontró su propósito, sanó corazones rotos y transformó un lugar de muerte en un lugar de vida. El Resplandor ya no era el lugar más contaminado del mundo. Era el lugar donde la esperanza había resucitado,
Y todo había empezado con dos psicólogas: fe, amor y la certeza de que ningún corazón estaba tan roto que no pudiera sanar. A veces, los momentos más dolorosos de nuestra vida no son castigos, sino preparación para nuestro verdadero propósito. Azucena nos enseña que la sanación emocional puede transformar comunidades enteras, que ningún corazón está tan roto que no pueda sanar, y que el amor y la fe son más poderosos que cualquier amenaza. Cuando crees que estás siendo abandonada, tal vez estás siendo enviada exactamente donde más se te necesita. No subestimes tu capacidad de cambiar el mundo. A veces, todo lo que alguien necesita es ser escuchado con amor. Tu dolor de hoy puede convertirse en el propósito que salve a otros mañana. Nunca te rindas, porque tu historia aún no ha terminado de escribirse. Si te gustó esta historia, te van a encantar las que vienen, así que haz clic en el botón de suscribirte aquí en el canal. Un fuerte abrazo.